Bueno, entonces, en esta clase lo que vamos a ver es el tema de protección del crédito. Ustedes ven ahí, ¿no? La pantalla, sí. Sí, ok. Bien. ¿Se acuerdan cuando analizamos los efectos de las obligaciones? O sea, para que empiecen a ver cómo los temas, siempre digo lo mismo, están todos concatenados y vinculados. Cuando vimos efectos de las obligaciones, vimos que había efectos con relación al deudor y que efectos con relación al acreedor. Y habíamos visto con relación al acreedor estas consecuencias que se desprenden del nexo jurídico obligacional, que, que están dentro del contexto de los efectos de las obligaciones, y que justamente lo que buscan se clasifican en efectos principales y accesorios. Eh, los principales son justamente los que buscan eh, que el acreedor se haga de aquello que reviste el objeto de su interés. Y ahí habíamos hablado de la ejecución forzada, de la ejecución por otra costa del deudor, de la indemnización, pero también habíamos hablado de que había una clasificación de efectos accesorios y que justamente lo que hacían estos efectos accesorios eran dar virtualidad a los efectos principales. ¿Por qué? Porque dentro de estos efectos accesorios hablábamos de estas medidas o acciones de protección del crédito que justamente lo que buscan es dar virtualidad a los efectos principales. Porque si yo no puedo resguardar el crédito, bueno, difícilmente pueda llevar adelante una ejecución forzada, una ejecución por otra que después no le voy a poder cobrar al deudor, o el cobro de indemnización si es que los bienes que conforman el patrimonio del deudor no pueden ser protegidos, ¿sí? Entonces, esta es la idea de esta clase que habla justamente sobre la protección del crédito, sobre estas medidas o estos efectos de las obligaciones con relación al acreedor que se clasifican en efectos secundarios, porque lo que buscan es justamente dotar de virtualidad a los efectos principales. ¿Se entiende? Bien. Entonces, eh, cuando vimos ese tema, mencionábamos brevemente y así como al pasar estas medidas cautelares, la acción subrogatoria, la acción directa, la acción de simulación y la acción de fraude, que justamente lo que buscan es eh, o reconstruir el patrimonio del deudor, ¿sí? Hay muchas acciones, la acción de deslinde de patrimonios, eh, la acción de integración de patrimonios. Bueno, son todas acciones que lo que buscan es justamente que el patrimonio del deudor no salga, o sea, de su órbita, y que el acreedor pueda llevar adelante las acciones tendientes a obtener el cumplimiento de la prestación debida, ¿sí? De esto es de lo que estamos hablando. Y en ese momento los habíamos mencionado y yo les dije, bueno, no nos vamos a meter tanto en esto porque es un tema que vamos a ver un poco más adelante y este es el momento en el cual vamos a mencionar. En cuanto a las medidas cautelares, ¿sí? Eh, las medidas cautelares justamente es un medio, o sea, legal, que lo que permite es asegurar o garantizar o conservar justamente el objeto que va a ser aquello que el acreedor pretende obtener a través de esa acción, esa ejecución forzada, esa ejecución por otra costa del deudor o la indemnización. Es decir, que estas medidas cautelares que tienen que cumplir determinados requisitos que ahora lo vamos a ver, los dos más importantes tienen que ver con la verosimilitud en el derecho. eh, ahora lo vamos a ver, y el peligro en la demora, ¿sí? Es decir, que si yo no llevo adelante un tipo una acción de este tipo, lo que puede llegar a suceder es que justamente ese bien que hoy integra el patrimonio del deudor, al tiempo de la ejecución ya no exista o haya desaparecido o el deudor se haya insolventado. Entonces, justamente tengo que acreditar y tengo que probar primero, que hay una verosimilitud en mi derecho para poder solicitar a un juez la viabilidad de una medida cautelar, y además tengo que probar que hay un peligro en la demora, así que no hay tiempo que perder.
y tengo que ofrecer una caución. Pero ahora después lo vamos a ver estos requisitos. Primero nos vamos a quedar con esto que aparece en la pantalla. Esperen que ahí está. Díganme, sí, que alguien se habilite el audio para que me diga, porque puse la pantalla en general en Sí, está presentación. completa. Perfecto. Este, Bien. profe, Eh, disculpe, una consulta antes de que sí. siga. La palabra virtualidad, eh, ¿cómo? A ver si me lo puede explicar. Dar virtualidad a los efectos principales para resguardar los bienes protegidos, pero virtualidad me confunde. ¿En qué contexto? En Porque, el contexto cuando estaba explicando los accesorios, los efectos accesorios, que dijo dar virtualidad a los efectos principales. claro, quiere decir, o sea, dotar de virtualidad, quiere decir que eh, si no llevamos adelante o no contamos con estos efectos accesorios, con estas medidas, lo que puede suceder es que eh, el ejercicio de los efectos principales se tornen abstractos, ¿sí? Justamente porque si yo no tengo manera de resguardar, ¿sí? El patrimonio del deudor, bueno, lo que puede suceder es que ese deudor sea insolvente. Entonces, estas acciones lo que buscan es dotar de virtualidad en el sentido de permitir llevar adelante los efectos principales y que no se tornen abstractos, ¿sí? Bien, gracias. No, no. Entonces, acá, bueno, lo que les va a aparecer es el tiempo. eh, Dice el lapso durante el cual el deudor puede despojarse de su patrimonio y, en consecuencia, de la garantía con la que cuenta el acreedor eh, para hacerse obtener o para poder lograr el cumplimiento de la prestación debida. Entonces, el remedio que el ordenamiento jurídico nos da son estas medidas cautelares que ya un poco adelantamos en estos instrumentos legales o medios técnicos, que lo que buscan es justamente asegurar, garantizar o conservar el patrimonio del deudor. No tienen un fin en sí mismo, sino que justamente son accesorias del reclamo principal o de la obligación principal. No son obligaciones principales, sino que son justamente accesorios que lo que buscan es resguardar el cumplimiento de la prestación debida, que es esa prestación principal. ¿Sí? Por eso es que decimos, se le va a dotar de virtualidad a esos efectos principales que son la ejecución forzada, por otro a costa del deudor o la indemnización. Bien, acá tiene una definición de Alvarado en cuanto eh, a qué es una medida cautelar. Condiciones y requisitos. Podrán ser solicitadas antes eh, o después de deducida la demanda. Es decir, no necesariamente yo tengo que haber iniciado la demanda, sino que la puedo iniciar con anterioridad. Eh, Conforme lo establece el 195 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación. Y en ese caso, se lleva adelante a través de una información sumaria en la cual voy a acompañar y voy a producir toda la prueba, que justamente toda la prueba que yo pueda presentar en el proceso de la medida cautelar tramita en paralelo como un incidente del expediente principal, ¿sí? Y se mantienen en reserva, justamente para que la parte que intenta dilapiar su patrimonio o generar la insolvencia o llevar adelante actos que provoquen o agraven su insolvencia, no tome conocimiento de la existencia de estas medidas cautelares porque justamente eh, impedirían o generarían que el reclamo se torne abstracto. Si el deudor toma conocimiento de la existencia de medidas cautelares que lo que buscan es proteger su patrimonio, bueno, lo que va a hacer es acelerar ese proceso, ¿sí? Tendiente a quitar de su patrimonio aquellos bienes que pueden ser atacados por el acreedor. ¿Se entiende? Sí, Hola. sí. Ok. Bien. Entonces, ¿cuáles son O los sea, requisitos? esto, perdón, Sí. vuelvo, pero solo porque, como usted preguntó, pero esto es una medida que toma el
acreedor al acreedor, para, para resguardar el sobre, crédito. O sea, claro, o sea, sobre el deudor para que el deudor no se pueda declarar insolvente. Entonces, exacto. ok, ok, Sí. ok. Para que no se pueda quedar insolvente o haga desaparecer la cosa que es, Su patrimonio. sí, o la cosa que es, digamos, objeto de la prestación, de la obligación, ¿sí? Entonces, para evitar que cuando yo inicie una acción tendiente a la ejecución forzada, para obtener esa cosa que el deudor se comprometió, esa cosa no haya desaparecido, porque lo que me interesa es la cosa, el resguardo de la cosa. Entonces, bueno, ahí tendré dentro del amplio espectro de las medidas cautelares, por ejemplo, la medida de secuestro, ¿sí? Que lo que busca es justamente secuestrar, valga la redundancia, esa cosa y ponerla a resguardo. Después trabar un embargo sobre esa cosa, pero si no, no tiene ningún sentido trabar un embargo si previamente no pedí un secuestro de esa cosa. ¿Sí? Ok, Entonces, ¿cuáles son los requisitos de estas medidas cautelares? Bueno, la verosimilitud en el derecho, que ya lo habíamos aclarado, es una valoración que es prima facie. ¿Qué quiere decir esto? eh, Obviamente que no tengo que probar o no tengo que probar acabadamente el derecho eh, o detalladamente el derecho, porque eso lo voy a probar en un proceso que tiene un tiempo, que va a llevar un tiempo, en el cual produciré todos los medios de prueba. Lo que se intenta en las medidas cautelares es una medida expedita, rápida, ¿sí? Porque justamente lo que busco es resguardar el patrimonio de acciones, ¿sí? Del deudor que pongan en peligro la garantía de ese patrimonio. Recordemos que eh, el patrimonio del deudor es la garantía del común del acreedor, ¿sí? Entonces, si no podemos resguardar justamente nuestra garantía, que es el patrimonio, bueno, cualquier acción se puede tornar abstracta en el sentido de que no va a tener ningún sentido llevar adelante una ejecución forzada o el reclamo de una indemnización, llevar adelante un proceso de daños, te tienta a cobrar eh, una suma de dinero, si al final del camino, después de 2 o 3 años, el deudor no va a tener bienes y va a ser insolvente. ¿Por qué? Porque desde que se tornó exigible su obligación hasta el momento de que tenemos una sentencia, pasa un periodo de tiempo que puede ser 2 o 3 años, y durante ese pasaje de tiempo el deudor puede haber llevado adelante cualquier medida o una simulación o una acción fraudulenta, o puede no incorporar bienes a su patrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, ¿para qué los voy a incorporar? Si después otro me lo va a terminar sacando, que es el acreedor. Entonces, son todas herramientas que lo que le permiten justamente al acreedor es resguardar ese crédito, resguardar esa garantía. ¿Estamos bien? Ahora, en cuanto a estos requisitos, lo que les decía es la verosimilitud en el derecho es prima facie. No es que tengo que probar acabadamente el derecho, no es que tengo que probar que este deudor me debe. ¿Sí? No sé, se los traslado a un tema, a un proceso judicial, ¿sí? Yo inicio, soy un trabajador que mi empleador me despidió o yo intimé para que regularice mi relación laboral y me consideré despedido. Bueno, ese juicio laboral tiene un proceso, ¿sí? De producción de prueba, de alegatos, periciales contables, etcétera, etcétera, que estamos hablando de por lo menos 2, 3 años hasta tener una sentencia definitiva que realmente determine mi derecho y que establezca con una sentencia firme, lo que quiere decir que sea firme, que bueno, va a tener que pasar no solamente por la primera instancia, sino por la segunda instancia y quedar en situación de firmeza porque no llega con un recurso extraordinario a la Corte. Bueno, supongamos que no llega y queda en la segunda instancia y queda firme porque nadie la apela. Bueno, recién ahí yo tendría un reconocimiento de mi derecho, ¿sí? Entonces, estas medidas cautelares, si yo sé que el que era mi empleador empieza a vender sus bienes, eh, empieza a no pagar sus créditos, perdón, sus deudas, para colocarse en una situación de insolvencia, bueno, justamente
todos estos elementos de prueba se los voy a tener que llevar al juez para que haga una valoración prima facie, eh, y además, perdón, para que todos estos elementos se los va a llevar al juez, para que el juez en una valoración de primer análisis pueda determinar la peligrosidad en la demora. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo espero a la sentencia de fondo, que puede durar 2, 3 años, bueno, seguramente si el deudor continúa con estas maniobras, voy a tornar que mi crédito no pueda ser percibido. Entonces, obviamente que la verosimilitud en el derecho tiene que ver con que yo voy a tener que acreditar que mi derecho prima facie va a ser reconocido, así que tiene un respaldo en la prueba que se presenta en el expediente. Bueno, diré, yo fui en este proceso laboral, acredité que fui dependiente. eh, Propongo toda esta serie de testigos, declaró un testigo, ¿sí? Y ya da cuenta de que lo que yo digo en la demanda es cierto. Bueno, son todos indicios que van a formar la convicción del juez en el sentido de que prima facie hay una verosimilitud en el derecho. Igualmente, esto no quiere decir un adelantamiento de la sentencia. Los jueces cuando hacen lugar a medidas cautelares dicen justamente esto, sin que eh, esta resolución o esta sentencia implique un adelantamiento de la sentencia, entiendo que por los elementos que me aportó el, el accionante, ¿sí? Que le puedo aportar copias de la causa de ese expediente principal o cualquier otro elemento eh, que haga la verosimilitud del derecho. Bueno, por estos elementos, prima facie, hay cierta verosimilitud en el derecho. O sea, lo que no quiere decir es que al final del camino yo le vaya a reconocer el derecho y vaya a decir que tiene lugar el reclamo o que la demanda vaya a prosperar, ¿sí? No, no es un adelantamiento de la sentencia cuando el juez hace lugar a una medida cautelar. Pero además, otro de los requisitos es esto de del peligro en la demora. Esperen que justamente lo que tengo que probar es estas acciones, y que si no actúo rápido o el juez no actúa rápido dando lugar a una medida cautelar, bueno, se va a tornar incobrable el crédito. Ahí Profesor termina. es el mismo juez, ¿no? El que dicta las medidas cautelares es el mismo juez que está llevando Es el todo mismo el juez. proceso. Es el mismo juez, por eso digo que en la sentencia aclara que sin que esto implique un adelantamiento de lo que va a terminar decidiendo en un futuro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hola? Sí, gracias, gracias. Ah, ok. Bien. Y el otro requisito que tengo que cumplimentar en las medidas cautelares es la contracautela. Es decir, voy a ofrecer una caución personal o una caución real en el sentido de que eh, como tramita inaudita parte quiere decir que las medidas cautelares obviamente eh, no hay un traslado a la otra parte de la medida cautelar de este incidente. Lo tramita la parte accionante de alguna manera en secreto, ¿sí? Hasta tanto se obtiene o no la medida cautelar, si se hace lugar o se rechaza. Es decir, que este expediente va a aparecer reservado, nadie lo va a poder ver, excepto aquel que inició la medida cautelar. Entonces, como lo inicia esta parte, una parte o el accionante en audita parte sin hacer participar a la otra parte no puede ejercer ningún derecho de defensa ni nada, se tiene que garantizar, ¿sí? Por los daños que se pueda llegar a- a generar si después, ¿sí? Al final del camino, en el principal no se prueba el derecho alegado. Entonces, eh, ¿por qué? Porque si yo trabo una medida cautelar, un embargo, sobre los bienes del demandado y después pierdo en el proceso principal, bueno, la realidad es que le generó un perjuicio al demandado y justamente a través de la contracautela yo asumo una responsabilidad por los daños y perjuicios que le puedo llegar a generar. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bien. Eh, bueno, acá un poco redondeando esta cuestión de la realidad es que esto que dice acá es un instrumento peligroso en el sentido de que eh, no solamente para el accionado, sino también para el accionante, porque, digamos, las medidas cautelares pueden generar eh, daños y en ese caso, en el caso de que yo después no pueda probar el derecho alegado, bueno, tendré que responder por los daños y perjuicios. eh, entonces, bueno, acá habrá que ver si aquel que lleva adelante la medida cautelar y le traba el embargo sobre los bienes o determinados bienes del supuesto deudor, que después no termina siendo deudor, lo tiene que haber hecho con un factor de atribución subjetivo o basta con un factor objetivo que es la garantía. ¿Se acuerdan cuando vimos los factores de atribución y vimos todo el análisis de la responsabilidad civil? Vimos que cuando alguien tiene que reparar los daños causados, o sea, acá sería la situación de que eh, el supuesto acreedor o accionante inicia un proceso principal contra el supuesto demandado, responsable o deudor, y este en el desarrollo de este proceso traba determinadas medidas cautelares que le generan un perjuicio y al final del camino se le rechaza la demanda al accionante, eh, actor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, habrá que analizar la responsabilidad civil de este que no solamente los daños y perjuicios por haber llevado adelante un proceso, ¿sí? Sin derecho, sino los daños y perjuicios por haber trabado una medida cautelar que generó un perjuicio extra en el supuesto deudor que terminó después no siéndolo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bien, entonces ahí eh, tendremos que analizar si se dan los presupuestos de la responsabilidad y diremos, bueno, ¿hay una antijuricidad? Bueno, sí, porque se violó el deber general de no dañar a otro, ese neminen laedere. Hay un factor de atribución. Bueno, acá la posición mayoritaria es lo que dice es que aquel que haya trabado el embargo tiene que haber sido, eh, tiene que haber habido una omisión de la diligencia debida o haberlo hecho dolosamente. Para la doctrina minoritaria basta con un factor de atribución objetivo y en el sentido o cuál es el fundamento de esta atribución objetiva. Bueno, la realidad es que lo que dicen es cuando uno eh, utiliza una medida cautelar, sabe que asume determinados riesgos y cuando ese riesgo se materializa, bueno, y genera un daño, tiene que repararlo. Pero esa es la postura minoritaria. La postura mayoritaria lo que dice es que se requiere para que haya responsabilidad civil que aquel que lleva adelante una medida cautelar sin derecho a hacerlo y más allá de que esa medida cautelar va a ser reconocida en principio por un juez, ¿sí? Porque es el juez el que va a autorizar la medida cautelar. Pero el juez en la medida cautelar le va a dejar en claro que asume eh, cualquier daño y perjuicio que esta medida pueda llegar a causar, que va a quedar en cabeza del accionante tener que responder cualquier daño que pueda llegar a causar la medida cautelar por él peticionada, porque el juez lo que dice es, bueno, yo hice un análisis de su derecho prima facie. Lo que no quiere decir es que yo esté adelantando que él tiene derecho y que yo le voy a reconocer el derecho en esa dirección, ¿sí? Puede ser que al momento de dictar la sentencia diga todo lo contrario y le rechace la demanda. Entonces, si usted quiere insistir con esta medida cautelar, usted tiene que cargar con la responsabilidad de los daños que pueda llegar a causar. Y es justamente de esto de lo que estamos hablando. Acá lo que dice la doctrina mayoritaria es se requiere que el embargante haya obrado con imprudencia o negligencia o dolosamente peticionando una medida cautelar sabiendo que le está generando un perjuicio al supuesto deudor que termina no siéndolo al final del camino. ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí, profe. Sí. Esperen que quiero ver una cosa. Ahí está. Eh, Dentro de estas medidas cautelares, bueno, vamos a encontrar el embargo preventivo, ¿sí? Que es la individualización de un bien que se embarga para que no pueda disponerse de él libremente. El secuestro, si estamos hablando de bienes muebles o semovientes, que son, digamos, aquellos que van a conformar el objeto del reclamo judicial. Eh, bueno, necesitamos primero secuestrar el bien, o sea, de alguna manera resguardar el objeto y después sobre el mismo trabamos un embargo preventivo para que no pueda disponerse de él. Diferente es el embargo preventivo sobre bienes inmuebles en los cuales con un informe de dominio yo puedo saber si ese bien inmueble sigue en cabeza del sindicado como responsable o del deudor. Entonces, en ese caso, al ya haberme asegurado que ese bien está en cabeza del deudor, bueno, ahí sí voy a poder trabajar un embargo preventivo, pero en los casos de que hablamos de bienes muebles que no son registrables, como puede ser una pintura, puede ser una pieza de arte, etcétera, bueno, la, la medida cautelar por excelencia es el secuestro de la misma y, bueno, se puede dejar al deudor como depositario, pero con un embargo trabado en el sentido que no puede eh, disponer de la misma, no la puede vender, embargar ni nada, ¿sí? Em, Recuerden que esto tiene que ver justamente con qué tema, a ver si se acuerdan de la primera parte. No, Obligaciones de hacer también, no, que habíamos esto hablado. de que el bien, o sea, secuestrar el bien en cabeza del deudor, tiene que ver con el tema estamos hablando de justamente de los efectos principales, ¿sí? Perdón, de los efectos, ¿El pago forzado? exacto, de la ejecución forzada. ¿Se acuerdan que la ejecución forzada, ¿sí? Justamente lo que busco es obtener aquello que el deudor se ha comprometido o aquello que reviste el interés del acreedor. Y se acuerdan que en su momento habíamos hablado, eh, o por lo menos lo dijimos, hay ciertas limitaciones para el ejercicio de la ejecución forzada. Y estas tenían que ver justamente con dónde estaba la cosa, que la cosa tenía que ser de propiedad del deudor, que tenía que estar en su posesión. ¿Se acuerdan? Sí, Sí. Bueno, justamente de esto estamos hablando. O sea, yo para que la medida cautelar tenga virtualidad, eh, o tenga eficacia, bueno, para poder secuestrar o para poder llevar adelante la ejecución forzada, primero tengo que individualizar la cosa, que esa cosa esté en posición del deudor, que el deudor no la haya vendido, que no la haya vendido a quién, a un tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso, respecto del cual eh, no voy a poder llevar adelante ninguna acción. ¿Se acuerdan? sí, Bueno, con esto tiene que ver. Entonces, el secuestro lo que me va a permitir es como primer paso, encontrar, por decirlo burdamente, la cosa, y una vez que la encuentro, justamente salteo estas limitaciones de la ejecución forzada en el sentido de que la cosa podría no estar en el patrimonio del deudor, pero si yo logro a través de la medida cautelar del secuestro individualizar, encontrar la cosa, bueno, me quedo tranquilo de que esa cosa existe, que está en el patrimonio del deudor, que es de su propiedad, etcétera. Y entonces después sobre ella trabaré un embargo preventivo y me quedo tranquilo de que esa cosa eh, va a mantenerse como garantía del cumplimiento de la prestación de vida. ¿Se entiende? sí. ¿Alguien lo entiende? Tengo una duda, profesor, quizás no. Cuando hay un embargo preventivo, por ejemplo, sobre una propiedad, el dueño ya no puede lucrar, por ejemplo, si está en alquilar. Si la puede alquilar, lo que no puede hacer es sacarla de su patrimonio.
Ok, gracias. No puede venderla, no puede donarla, no puede embarcarla, ¿sí? No puede llevar adelante actos que afecten justamente ese patrimonio. Bien, ¿alguien no entendió hasta acá de lo que estamos hablando o cómo estamos planteando el tema? ¿No? Bueno, la intervención judicial, bueno, la intervención judicial es justamente eh, en aquellos casos en los cuales se administra propiedades o se administra bienes, bueno, se puede establecer o determinar un interventor judicial para que lleve adelante un control fidedigno de esos bienes y de esa manera el deudor o los deudores no puedan generar actos que agraven o que generen un perjuicio para el potencial acreedor. Em, Otra de las medidas es la inhibición general de bienes y anotación de litis. Esta medida lo que hace es inhibe, o sea, todos los bienes registrales de inhibición general, se anotan los registros para que todos aquellos bienes eh, registrales que tenga el deudor, bueno, justamente no puedan venderse, no puedan sacarse del patrimonio. Esta medida de inhibición general es una medida que por lo general eh, se utiliza para cuando yo no sé o desconozco cuáles son los bienes eh, que tiene el deudor y para evitar hacer toda una investigación que puede llevar un tiempo y que en ese tiempo el deudor también lleve adelante maniobras tendientes a hacer desaparecer sus bienes o a generar su insolvencia, lo primero que puedo pedir es una inhibición general de bienes y de esa manera, burdamente hablando, bloqueo todos los bienes que tiene el deudor, no puede disponer de ninguno y después llevar adelante una investigación un poco más eh, profunda y con tiempo para determinar, bueno, tiene determinada propiedad o determinadas propiedades, determinados vehículos, determinadas embarcaciones, etcétera, determinadas sí, lanchas o botes o lo que fuese, bienes registrables, muebles registrables, y después le pediré al juez que lleve adelante un embargo preventivo sobre determinados bienes, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la realidad es que las medidas cautelares no pueden ser abusivas. Después lo vamos a ver, no es que yo le puedo pedir al juez, bueno, respecto a este deudor, traemos embargo, secuestro, intervención judicial, inhibición general de bienes, anotación de litis, provisión de... No, le tengo que pedir aquella medida que sea más eficiente para resguardar mi crédito, pero no puedo abusar de las medidas cautelares porque el juez me va a decir, bueno, la realidad es que usted tiene que elegir, o quiere un embargo, o quiere una intervención judicial, o quiere una anotación de litis o quiere una provisión de no innovar o quiere, o sea, la medida cautelar, o sea, tiene que elegir cuál es la que es más acorde a cumplir con la finalidad del resguardo de los bienes del deudor que usted pretende resguardar. Bien. Eh, bueno, esto tiene que ver con las garantías, ¿sí? Son medidas de seguridad específicas que justamente lo que buscan es resguardar el crédito del acreedor en caso de incumplimiento del deudor. Y acá hay garantías que son personales, garantías que son reales, como acá podemos hablar de la hipoteca, eh, garantías personales como una fianza. Es decir, una persona puede salir como fiador, pero sale como fiador eh, con una garantía personal, entonces en el caso de incumplimiento por parte del deudor, bueno, él afianzó, dio una fianza y bueno, tendrá que responder con los bienes que tenga. Bueno, en otros casos podemos individualizar como lo que pasa eh, con los contratos de locación que nos piden una garantía. Bueno, esta garantía, estamos hablando de esto, ¿sí? De esta medida de seguridad específica va a recaer sobre un derecho real
que es, por ejemplo, determinada propiedad. Bueno, hay que ver si esa propiedad satisface el interés del acreedor. Vieron que a veces cuando uno busca alquilar le dicen, bueno, no, pero la garantía tiene que ser de capital, no puede ser de provincia, no puede ser de otra provincia, etcétera. Eh, Esto tiene más que ver porque al momento de ejecutar esa garantía, no es lo mismo que la propiedad esté en capital, los procesos son más rápidos que en provincia y menos si estuviese en otra provincia, que para litigar tenemos que ir a hacerlo vía exhorto, etcétera, es más complejo. Bien. Bueno, estas garantías son convencionales porque solamente pueden hacer por un contrato, son accesorias porque acceden y garantizan o aseguran a la obligación principal y son indivisibles porque van de la mano con el cumplimiento de la obligación. Ahora, otra manera de asegurar el crédito, de proteger el crédito del deudor, es a través de las cláusulas penales. Em, La cláusula penal es justamente una cláusula por la cual el deudor, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, ¿sí? O a una multa en el caso eh, de no cumplir, no ejecutar la obligación o de retardar el cumplimiento de la obligación. Puede consistir en sumas de dinero o en otro tipo de prestaciones, dice el artículo 791, y tiene una doble función. Tiene una finalidad compulsiva del cumplimiento y también tiene una función resarcitoria. Eh, Se salió de pantalla completa, profe. Ahí vuelvo, a ver. Pero se ve. Sí, 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 se ve sí, sí, igual, igual pero se le ve, aviso. sí. Ok, Sí, sí. esperen que voy a ver si yo lo puedo volver a ver. Compulsivo es porque el deudor va a estar como por esa cláusula como obligado, como más urgente de cumplir su deuda, por eso la palabra compulsivo, Compulsivos porque finalidad compulsiva. lo obligamos, ¿sí? Esperen, ahí se salió la pantalla, ¿no? Ahí está completa, en cláusula penal. Yo no sé por qué no la veo. Bueno, entonces, tiene una doble función, una finalidad compulsiva de cumplimiento porque lo constriñe al deudor al cumplimiento, porque si no, la cláusula penal, por lo general, son cláusulas penales importantes, pues justamente lo que buscan es eh, vencer o no es vencer el concepto, sino que lo que buscan es, de alguna manera, indemnizar al acreedor frente al incumplimiento por parte del deudor. Por eso es que la cláusula penal eh, también tiene una función resarcitoria. Y pueden ser sujetos el deudor, el acreedor o un tercero. También la cláusula penal puede caber en cabeza del acreedor en las obligaciones que sean correlativas. Miren, voy a dejar de compartir porque no sé cuál problema tengo y lo voy a volver a... Ahí dejé de compartir, ¿no? Bien, Sí. ahora sí, ahora sí. Bien. Eh, en cuanto a la cláusula penal, rige la libertad de formas. eh,
También es accesoria de la obligación principal, sustituye a la indemnización, es decir, que la multa o la pena que se haya impuesto en el contrato suple a la indemnización y el acreedor no puede o no tiene derecho a otra indemnización, aun cuando pruebe que la pena no es reparación suficiente frente al incumplimiento del deudor, siempre y cuando el deudor esté constituido en mora, está claro. Eh, ¿Se acuerdan que cuando vimos los efectos de la mora del deudor, dijimos que uno de los efectos de la mora del deudor es la operatividad de la cláusula penal, ¿sí? Eh, y aquel que esté constituido en mora no puede invocar la cláusula penal respecto del otro. Bueno, de esto es lo que estamos hablando. Eh, y para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido ningún perjuicio y el deudor no puede eximirse del cumplimiento de la cláusula penal, eh, acreditando o alegando que el deudor no sufrió ningún peligro o ningún perjuicio. Y acá vamos a empezar a analizar la acción directa. Después vamos a ver la acción subrogatoria, lo vamos a ir confrontando para ver cuál es la diferencia entre la acción directa y la acción subrogatoria, que son dos acciones que también buscan proteger el patrimonio del deudor y hacen a la garantía del mismo. La acción Perdón, directa, profesor, antes sí. de que avance, quizás me va a matar usted, pero ¿cláusula penal es la multa? La cláusula penal Ah, es una multa, sí. es lo mismo, yo puedo... Es una multa civil, sí. La ok, fijas en el gracias. contrato, entonces vos decís, para el caso, por ejemplo, vos decís, para el caso de incumplimiento, fijamos y acordamos una cláusula penal del 1%, 2% del monto del acuerdo por cada día de retardo en la demora hasta el efectivo cumplimiento. Entonces, si el deudor no cumple por 10 días, por decir algo, o 20 días, vos le vas a sumar esa pena, ¿sí? Que va a ser del 1, 2%, 3% del porcentaje que vos pongas. eh, o podés plantear que, eso para el caso del retardo, o podés plantear en el contrato que para el caso de incumplimiento, el deudor asume como cláusula penal la entrega de, no sé, 10 millones de pesos. Entonces, eso viene a suplir a la indemnización por los daños que te pueda generar el incumplimiento del contrato o de la obligación, ¿sí? Gracias. Es decir, en el caso del retardo, o sea, quedará latente el cumplimiento de la prestación, pero le vas a anexar la multa por el retardo, ¿sí? Bien. Acción directa, lo que les decía es que es otra de las acciones que lo que buscan es la protección eh, o la integración del patrimonio del deudor, y dice que es la que compete al acreedor para percibir de un tercero lo que éste adeuda a su deudor, hasta el importe del propio crédito. ¿Cómo funciona esto? A ver si creo que acá en el PowerPoint está. Bueno, voy a continuar con esto. El acreedor la ejerce por derecho propio en su exclusivo beneficio y tiene un carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y solamente procede en los casos que expresamente la ley contempla. ¿Se acuerdan que cuando vimos la acción subrogatoria, lo que dijimos es que en la acción subrogatoria, en ese triángulo, ¿sí? Entre el acreedor, su deudor y un tercero, ¿sí? Eh, lo que sucede es que el acreedor se subroga en los derechos de, de su deudor para percibir de éste lo que un tercero le adeuda. Pero en la acción subrogatoria no es en beneficio propio. Igual después ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el producido de la acción subrogatoria ingresa al patrimonio eh, del deudor. Y una vez que ingresa al patrimonio del deudor, frente a la inactividad del deudor para percibir una deuda que este tercero le tiene con él, eh, bueno, ese producido forma parte de la garantía común respecto de todos los acreedores del deudor del accionante. ¿Se entiende? No, es muy... Acá Sí, supongamos, profe. acá en el ejemplo, en la pantalla tienen.
El acreedor es el locador, ¿sí? Es el dueño de una propiedad, que se le alquila a su inquilino, ¿sí? Que es deudor y acreedor, ¿sí? Que es el locatario, es el que alquila, pero que a su vez subalquila, ¿sí? A un tercero. Este tercero es deudor del deudor. ¿Me siguen? Es decir, es deudor del Sí. sublocador. Entonces, si el deudor no paga, el acreedor, bueno, y tampoco tiene otros bienes, bueno, el acreedor lo que puede hacer es percibir, ¿sí? A través de la acción directa lo que el tercero, deudor del deudor, le debe a su deudor, ¿sí? Por eso es que es una acción que le compete al acreedor para percibir de un tercero lo que este tercero le debe a su deudor, ¿sí? Hasta el importe de su propio, eh, esperen que voy para atrás, hasta el importe de su propio crédito. Es decir, que si en esa relación jurídica obligacional entre el acreedor y deudor, o locador y locatario, o dueño de la propiedad e inquilino, para que entiendan, eh, el deudor le debe, o el inquilino o locatario le debe al dueño de la propiedad, acreedor o locador, 500.000 pesos, ¿sí? Pero a su vez subalquila, ¿sí? A un tercero, eh, y este tercero le debe 720.000 pesos, bueno, justamente la acción directa solamente va a proceder hasta el importe del propio crédito. ¿Por qué? Porque el producido ingresa directamente al patrimonio del acreedor accionante. No es que ingresa al patrimonio del deudor, como en la acción subrogatoria. ¿Me siguen? Sí, Sí. Bien. Esto es una de las excepciones. ¿Se acuerdan cuando vimos también esto de que en lo que tiene que ver con los efectos de las obligaciones, solamente generan efectos entre las partes, y los terceros no pueden ni beneficiarse ni pueden generar perjuicios respecto de ellos, salvo estas situaciones en las cuales un tercero se puede inmiscuir en una relación jurídica obligacional que en principio le es ajena? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el acreedor es ajeno al vínculo jurídico obligacional entre el deudor y el tercero, ¿sí? La obligación entre el deudor y el tercero es un vínculo jurídico obligacional, y en este caso sería una excepción, que es lo que permite la acción directa, para que el acreedor, ¿sí? Que en principio es el accionante ajeno a esa relación jurídica obligacional, de alguna manera se incorpore, vulnerando o alterando, no es vulnerando, alterando el principio de que los contratos generan solamente efectos entre las partes, para poder percibir de un tercero lo que esté a deuda a su deudor, que no cumple con su obligación, ¿sí? ¿Me siguen? sí, Bien. El artículo 736 es el que regula la acción directa, y justamente la define, es la que le compete al acreedor para percibir de un tercero lo que éste debe a su deudor hasta el importe del crédito. Y el acreedor la ejerce en derecho propio y en beneficio exclusivo, tiene caracteres excepcionales, interpretación restrictiva, etcétera. Eh, la diferencia con la acción subrogatoria: bueno, en la acción directa los derechos ingresan directamente al patrimonio del acreedor, como ya lo expliqué. En la acción subrogatoria ingresan al patrimonio del deudor, ¿sí? Ahí tenemos el subrogante, el subrogado y el tercero, ¿sí? eh, en esa acción del subrogante, que se coloca, ¿sí? En el lugar de su deudor o del subrogado para ejercer las acciones contra el tercero, ¿sí? Eh, bueno, lo que obtenga ingresa al patrimonio del subrogado o del deudor del acreedor. ¿Se entiende? Y una vez que ese producido ingresa, bueno, forma la masa de garantía patrimonial de todos los acreedores, con lo cual, si hubiese otros acreedores más allá del acreedor accionante en la acción subrogatoria, bueno, se van a perjudicar todos ellos. En cambio, en la acción directa, el único que se va a beneficiar, perdón, se van a beneficiar todos. Dije beneficiar o perjudicar, bueno, quise decir, cuando ingresa el producido
de la acción subrogatoria al patrimonio del deudor, subrogado, ¿sí? Si hubiese otros coacreedores, además del accionante, bueno, todos se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque ese bien o ese producido ingresó en el patrimonio y todos van a poder atacar a ese patrimonio del deudor. Ahora, en la acción directa, la diferencia es que el producido es solo en beneficio del acreedor accionante. Por eso es que es hasta el límite de su crédito. Es decir, que si su crédito es de 500.000, como en el ejemplo anterior, y el tercero le debe 720, bueno, no puede llevar adelante la acción directa por los 720, nada más hasta el límite de su crédito. ¿Sí? En cambio, en la acción subrogatoria, la acción es por la deuda del tercero respecto del subrogado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se busca es que eso que el tercero le debe al subrogado ingrese al patrimonio del mismo y sea la garantía común de todos los acreedores. ¿Se entendió? Sí, Bien. En cuanto a los requisitos de la acción directa, porque, o sea, se tienen que dar determinados requisitos porque es muy específico el ejercicio de la acción directa. eh, Primero, el crédito tiene que ser el crédito del acreedor accionante tiene que ser exigible, ¿sí? Contra su propio deudor. Es decir, que la obligación ya se torna exigible al momento de iniciar la acción directa. Si es a plazo, el plazo está vencido, o si está sujeta a una condición, la condición ya se encuentra cumplida, ¿sí? Después, cuando veamos las obligaciones condicionales, vamos a ver, igual ya lo dijimos montones de veces, en montones de clases, que las obligaciones condicionales son aquellas que están supeditadas al acaecimiento de un hecho futuro eh, e incierto, ¿sí? Que puede o no suceder. Entonces, si esa condición o ese hecho condicionante ya se ha dado, bueno, eh, estamos frente a una obligación exigible y es el primer requisito de la acción directa. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Eh, Tiene que haber una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor, ¿sí? También, entonces, la obligación del tercero debe ser exigible respecto del deudor, ¿sí? Que se mantiene inactivo en la percepción de su crédito, porque pasó el plazo o porque la condición ya está cumplida. Tiene que haber homogeneidad de créditos, ¿sí? Eh, es decir, sustituibles, fungibles unos con otros, por ejemplo, obligaciones dinerarias. Pedro, ¿sí? Me debe 500 pesos, pero a su vez Pedro tiene un deudor que le debe 1.000. Entonces, inició la acción directa para saltear, ¿sí? A Pedro, por decirlo de alguna manera, y ejecutar directamente lo que Pedro me debe a su deudor por los 500. Eh, Otro de los requisitos es que ninguno de los dos créditos, ni del acreedor accionante ni del deudor, ¿sí? Accionado, debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa. Esto quiere decir que si estaba embargado, bueno, no es un crédito disponible, con lo cual no es posible llevar adelante la acción directa. Y el otro requisito es la citación del deudor a juicio. El deudor, ¿sí? Tiene que ser citado a juicio porque puede oponerse al ejercicio de la acción directa por parte del acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Puede presentarse en el proceso y decir, eh, la realidad es que, o plantear lo que se llama excepción de pago, decir, bueno, yo ya te pagué, con lo cual no es procedente esta acción directa para que vos le reclames a mi deudor, porque yo ya te lo pagué. Lo que vos le querés reclamar a él, que en teoría yo te debo a vos. ¿Se entiende? Veo como caras de... ¿Y el tercero no va a citación a juicio? Ese El tercero. tercero es el demandado. Mm, Ahí continuamos. Eh, el tercero es el que yo inicio la acción, ¿sí? O sea, yo en ok. realidad es el acreedor accionante inicia la acción contra el tercero, ¿sí? Ah, qué Eh, bonito. Perdón, lo sí. cual necesariamente va a ser parte del proceso, ¿sí? Eh, Bien, 738.
La acción directa produce los siguientes efectos. La notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante. Es decir, que eh, el deudor lo que tiene que hacer es depositar el importe demandado a la orden del juez, ¿sí? Cualquier otra circunstancia es inoponible al acreedor demandante, ¿sí? Porque justamente el efecto que genera la notificación de la demanda de la acción directa es el embargo del crédito a su favor. B. El reclamo solo puede prosperar hasta el importe menor de las dos obligaciones, ¿sí? Es decir, el tercero no puede ser obligado a pagar más de lo que debe a su acreedor, ni tampoco más allá del límite eh, de la deuda del deudor para con el acreedor accionante. ¿Se entiende? Tiene como un doble límite. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No, Paula? ¿Se entiende? Que te veo en la pantalla. Sí, profe. ¿Se entiende? Ok. Entonces, este doble límite opera en ese sentido, ¿sí? Ni el tercero accionado va a pagar más de lo que debe, ni la acción va a ir más allá de la deuda del deudor para con el acreedor accionante, ¿sí? Eh, el tercero demandado se puede oponer al progreso de la acción porque va a poder oponer todas las defensas que tenga contra su propio acreedor y aún contra el demandante. O sea, acá se abre una doble alternativa para el tercero, ¿sí? Demandado por acción directa. ¿Por qué? Porque puede invocar que ya le pagó la deuda a su acreedor, que es el deudor, ¿sí? En este cuadro triangular, o puede invocar, por ejemplo, que el crédito del acreedor accionante ya está prescripto, ¿sí? Con lo cual tiene una doble defensa, no solamente respecto de su deudor directo, que en realidad es, perdón, de su acreedor, deudor del acreedor accionante, sino también defensa respecto del acreedor accionante, para con su deudor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Bien. Eh, el monto percibido del actor ingresa, del acreedor accionante, ingresa directamente en su patrimonio. Esto ya lo aclaramos y es en su beneficio personal. Y el deudor, ¿sí? Se libera frente a su acreedor en la medida en que corresponde en función del pago efectuado por el demandado. Es decir, que si el tercero le debe a su acreedor eh, más de lo que éste le debe al acreedor accionante, el tercero sigue obligado frente a su acreedor por el saldo. Voy a ir para atrás para explicarlo en este ejemplo. Supongamos que en este ejemplo, ¿sí? El, el acreedor, ¿sí? Accionante, frente al incumplimiento de su deudor, le reclama al tercero, que es deudor de su deudor, ¿sí? Esos 500.000 pesos. Bueno, va a haber una diferencia de 720.000 pesos entre lo que debe lo que le debe el tercero eh, deudor del deudor al deudor y lo que termina siendo el monto de la acción directa, porque el límite es el propio crédito del acreedor accionante, con lo cual esos 720.000 pesos, bueno, el deudor, que acá aparece en el medio de este gráfico, va a quedar liberado respecto del acreedor, pero el tercero va a continuar obligado respecto del deudor por esos 720.000 pesos que exceden a la acción directa o al monto de la acción directa. ¿Se entendió? sí, Bien. Acción subrogatoria, ¿sí? El acreedor de un crédito que es cierto, que es exigible o no, ¿sí? Acá ya aparece una diferencia con la acción directa. Puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta al cobro de sus acreencias. El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio, otra de las diferencias con
la acción directa. Bueno, acá tenemos el acreedor subrogante, el deudor subrogado y el tercero deudor, ¿sí? Que es deudor del deudor. Eh, Supongamos que celebran un mutuo por el cual el acreedor subrogante tiene un crédito a su favor y el deudor subrogado no le paga el mutuo, ¿sí? Pero a su vez, el deudor subrogado vende, ¿sí? Algo de su patrimonio al tercero deudor, que es el comprador, y este no inicia las acciones tendientes a cobrar, ¿sí? El crédito que tiene por esa compraventa. Eh, Supongamos que la obligación del deudor subrogado respecto del acreedor subrogante por ese mutuo es de 500.000 pesos y la venta de lo que haya realizado, ¿sí? Eh, con el tercero deudor, el deudor subrogado es por 720.000 pesos. Bueno, acá la diferencia con la acción directa es que la opción subrogatoria va a ser por 720.000 pesos, porque lo que se busca es, a través de la acción subrogatoria, es colocarse, ¿sí? En el lugar del deudor subrogado y ejercer los derechos del deudor subrogado, ¿sí? ¿Para qué? Para cobrar o percibir de un tercero lo que este tercero le adeuda. ¿Por qué? Porque él se mantiene inactivo en la percepción de ese crédito y si fuese activo en la percepción de ese crédito o ese producido ingresaría en su patrimonio y ahí cualquier acreedor puede atacar o puede de alguna manera tener bienes de los cuales percibir o cobrar aquello que este deudor inactivo debe a estos acreedores. ¿Se entiende? ¿Alguien no? Yo no les veo las caras, solo la veo la de Paula y la de Romina, que me dan tranquilidad, pero el resto no veo. A ver. A ver, Cande, contame. Ay, ¿Vamos bien? Ulises está saludando. Saluda, Sí, sí, se chao. entiende. Chao, Ulises. Es demasiado, dice. ¿Qué hago acá? No es complejo. O sea, la realidad es que si ustedes No, no, ven el saludaba gráfico, para decir que estoy acá nomás. es más un juego de palabras, ¿sí? Que parece como complejizar la cuestión, pero si ustedes se hacen el grafiquito, o sea, por eso se los grafico de esta manera, lo van a entender perfectamente, ¿sí? No es algo. No es un ingenio. Ah, Carolina, Caro, ¿estás por ahí? Train, Mariela, Sí, se entiende, profe. ¿entiende? Vamos bien. Marisa, vamos bien. Sí, sí. Bueno, bien. Entonces, acción subrogatoria, artículo 739, acá está la definición, un poco lo que estuvimos hablando, exactamente lo mismo que dijimos antes. Eh, ¿Cuáles son las diferencias con la acción directa? Bueno, no es imprescindible que el crédito del acreedor accionante sea exigible, como sucede en la acción. Esto sí, tengan en cuenta que quizás les preguntamos cuáles son las diferencias entre, más allá de la definición, entre la acción directa y la acción subrogatoria, ¿sí? La exigibilidad del crédito en la acción directa no es requisito en la acción subrogatoria. Eh, Están excluidos de la acción subrogatoria todo lo que tiene que ver con derechos eh, personalísimos, ¿sí? Como un reclamo por un daño moral, etcétera. Bueno, eso no puede ser objeto de una acción subrogatoria. Eh, por eso es que dice, se pueden ejercer los derechos patrimoniales, no los extrapatrimoniales. Eh, Se tienen que dar estos requisitos de la omisión por parte del deudor en la remisión, en la percepción del crédito, la omisión del deudor en el ejercicio de los derechos que tiene respecto a un tercero, y esa omisión tiene que ser perjudicial para el acreedor, ¿sí? Es decir, que tiene que afectar el cobro de la creencia. Otra diferencia de la acción directa es que lo percibido ingresa eh, al patrimonio del deudor, ¿sí? Subrogado, a diferencia de la acción directa que ingresa directamente en el patrimonio del acreedor accionante. En el caso de la acción subrogatoria, al ingresar eh,
en el patrimonio del deudor subrogado, bueno, forma la garantía común para que todos los otros coacreedores que puedan existir puedan ejecutar eh, la obligación que tenga respecto a estos coacreedores. Perdón, profesor, volviendo a la anterior, ¿por qué como acreedor, antes de que se venza el plazo, voy a estar haciendo una acción subrogatoria? Si el deudor todavía, si el plazo no está vencido, ¿por qué voy a empezar una acción subrogatoria? Acción directa no puedo hacer porque el plazo no está vencido. ¿Y por qué iniciaría? Yo ya sospecho que no va a cobrar lo que le deben o que no va. No, a ver, porque él ¿Entiende es mi pregunta? insolvente. Quizás es A muy ver, de la práctica, no lo entiendo. no, para que vos puedas plantear este tipo de acciones, vos tenés que probar que no tiene otros bienes, ¿sí? Porque si el acreedor tiene otros bienes, ¿sí? Eh, el acreedor, perdón, el deudor acreedor, ¿sí? Tiene la libre administración y disposición de sus bienes, salvo que eh, esa libre administración y disposición de sus bienes genere un perjuicio en los acreedores. ¿Que cuándo se daría? Cuando no tiene otros bienes eh, y teniendo la posibilidad de ingresar bienes en su patrimonio, no lo hace. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo hace? O sea, ¿se entiende o no? Es decir, lo que no es exigible es que el crédito del acreedor accionante sea exigible, pero, pero sí que el Pero ya crédito, estoy viendo este comportamiento de que no está ingresando en su patrimonio algo que me va a deudar después. está bien, Estoy pero persiguiendo a mi deudor antes de que se venza el plazo. está bien, pero quiero aclarar esto. El crédito, ¿sí? De ese deudor subrogado respecto del tercero sí ya se torna exigible. ¿Entendés? Ya, Ah, ok, o sea, el que no se perfecto. exige, ¿sí? Es el del acreedor accionante, ¿sí? O sea, no es imprescindible, o sea, pero también puede Ok. suceder eh, que el crédito ya se haya tornado exigible. También podés plantear la acción subrogatoria. Pero lo importante es que el crédito, ¿sí? Del deudor respecto al tercero sí ya sea exigible y ese deudor no lleve adelante ninguna acción tendiente a cobrar, porque si no, obviamente, eh, ahí lo que te da la pauta, ¿sí? O te da una presunción de que por algo no está ejecutando a su deudor o al tercero deudor, ¿sí? Porque sabe que ese producido cuando ingresa al patrimonio después va a ser atacado o garantía común de todos los acreedores. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Gracias. No, no, esperen que ahí está. Eh, 740, citación del deudor. El deudor debe ser citado, el deudor, eh, el deudor del acreedor accionante, para que tome intervención en el juicio. Si el citado, si el deudor citado toma un papel activo y dice, bueno, no, yo voy a reclamarle a mi deudor, ahí cesa la acción subrogatoria. ¿Se entiende? Eh, por eso es que acá dice, esta intervención tiene por finalizar garantizar la defensa del deudor, quien podría oponerse fundadamente al ejercicio de la acción subrogatoria o incluso asumir por sí la continuación de la acción, o sea, tomar un papel activo y decir, bueno, no, o sea, le reclamo a mi deudor, se lo reclamo yo, se lo cobro yo y ahí termina la eh, facultad de llevar adelante la acción subrogatoria por parte del acreedor accionante, ¿se entiende? Dígame si sí o si no. Sí, sí. Bien. Artículo 742. Pueden oponerse al acreedor todas las excepciones y causas de extinción de su crédito, aun cuando provengan de hechos del deudor posteriores a la demanda, siempre que estos no sean en fraude de los derechos del acreedor. Es decir, el tercero deudor demandado en esta acción subrogatoria por el acreedor subrogante puede oponerle todas las defensas que le hubiese podido oponer
a a su acreedor, ¿sí? Al subrogado. ¿Por qué? Porque ya le puede haber pagado, ¿sí? En cambio, no se admiten actos fraudulentos como renuncias, etcétera, por parte del subrogado respecto del deudor. Bueno, y acá yo les pongo todas las diferencias, les hago un cuadro de todas estas diferencias de las cuales hablamos, que simplemente son para que les quede, digamos, en un cuadro. Eh, Ven, por ejemplo, en cuanto a la prueba, esto que estabas preguntando vos, Romina, eh, en la acción subrogatoria, lo que tengo que probar es que mi deudor es remiso en cobrarle al tercero, que no le quiere cobrar cuando tiene un crédito exigible. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Eh, este cuadro comparativo es básicamente todo el análisis que estuvimos viendo. La totalidad de lo percibido del tercero ingresa en el patrimonio del deudor accionado y después en la acción subrogatoria, ¿no? Y después todos los acreedores tendrán que ejecutar lo que quieran percibir. Todos Bueno, los costos de estas acciones lo hace el demandante, lo lleva el demandante, todas las costas de estos juicios, de estas acciones. la soporta el demandado, porque es ¿La como soporta el si, demandado? Ah, ok, claro, porque es como si lo hubiese demandado su propio deudor. perfecto. Es su propio deudor, no, su propio acreedor, deudor del acreedor accionante. Qué complejo. Sí, pero no es tanto. O sea, ahí tienen el cuadro comparativo, con lo cual imprímanselo y hagan el estudio comparando y les va a resultar más fácil. Bueno, voy a dejar de grabar.